la compañía de mi queridísimo amigo Juan Carlos Gómez, que los que no lo conozcan, que deben ser pocos de los que están acá, es psicólogo, es astrólogo y ha venido haciendo una síntesis desde hace mucho tiempo, trabajando en una síntesis, una imbricación del mundo de la astrología como una aproximación seria, profesional, de poder leer un poco una frase que Juan Carlos, yo se lo vi hace mucho tiempo y me encanta, cómo ese reloj cósmico de alguna manera nos da pistas para entender patrones. Y por otro lado, desde la psicología, bueno, cómo podemos abordar igualmente esos patrones desde una perspectiva y desde una lectura psicológica, en la estructura, en la dinámica, en la historia de cada uno de nosotros. Entonces, bueno, para mí es un enorme placer, Juan Carlos, estar aquí nuevamente contigo. Siempre es una delicia estos conversatorios, lo que va sucediendo, lo que va surgiendo. Entonces, bueno, sé que lo vamos a disfrutar y nuestra audiencia también. Así que bienvenidísimo. Eduardo Carballo. Gustazo, gracias por la invitación a tu canal, a tus espacios, que con tanto esmero te preocupas por cultivar día a día. He visto una cantidad de invitados interesantísimos que has traído a tu canal y pues me honras invitándome para hablar de estos temas, ¿no? En este mes, en estos meses, ¿no? Septiembre, octubre, noviembre, que ya son los finales del año y que empezamos a hacer como esta síntesis, ¿no? Para mí el 21 de septiembre, que es el equinoccio, el, el segundo equinoccio del año, marca como hacer cuentas, mirar qué se ha hecho, qué no se ha hecho, en dónde estamos, para dónde vamos. Es como un poner en evidencia qué ha pasado. Entonces, eso también nos permite reconocer hacia dónde vamos el siguiente año. Por eso son unos meses tan interesantes. Y bueno, pues hablemos un poco de esos eventos del 2025 y de esos eventos que vienen también para el 2026, ¿no? No, me parece buenísimo. Y esto que tú con lo que estás introduciendo creo que es fundamental, porque hay un algo que y creo que lo hemos hablado de maneras diferentes en diferentes oportunidades. Hay un algo que si nosotros somos capaces de oírnos y de hacer conciencia, uno puede percibir eh, corrientes que se están moviendo buscando una determinada meta, corrientes que están buscando hacer determinados cambios, temas que empiezan a aparecer como para desarrollarse o para cerrarse. Y yo creo que lo que nos trae la astrología es un poder ponerle nombre a esas corrientes, un poderle nombre a esa voz interior que nos cuesta como algunas veces como subirle el volumen sí, o traducirla. Entonces creo que la astrología como la traes tú, como la manejas tú, como la propones tú, creo que es precisamente esa posibilidad de ver esas corrientes diferentes que se están dando y poderle dar un nombre que podamos entonces compartir, que podamos amplificar, que podamos incluso vincular con aspectos psicológicos, momentos de vida, etapas, territorios en los que estamos, la pareja o la parte profesional o las relaciones con papá o con mamá, con los hijos, con la pareja, cómo podemos ponerle, dar nombre. Eso nos permite como subir un poco ese volumen y estar atento, ¿no? Ah, bueno, mira, aquí como que la cosa como que va por acá. Sí, Entonces, qué bella descripción la que haces. Precisamente la palabra horóscopo refiere a eso, ¿no? Horóscopo, que tan maltratada la palabra ha sido en los medios publicitarios, es como el horóscopo de la semana, el horóscopo del mes. Realmente lo que significa es el estudio del tiempo. Horóscopo, la observación y el análisis del tiempo singular, del tiempo particular de cada uno. Y en ese sentido, los antiguos la tenían clarísima, que si observaban el tiempo y el contexto en donde estaban embebidos, les permitía avanzar y evolucionar y sacar el mejor partido, el mejor provecho del ambiente en donde estaban embebidos. Para esta razón hicieron una serie de monumentos en relación al equinoccio para observar cuándo iniciaba la primavera o el otoño, dos temporadas en donde el clima es mucho más favorable
para cualquier tipo de expresión humana, para cualquier tipo de siembra, de posibilidades a futuro. Y así vemos, por ejemplo, cómo los equinoccios hay desde Asia, desde Camboya, existen unos monumentos como es Angkor Wat, que permite reconocer cuándo es el día del equinoccio, porque el sol apenas amanece y con los minutos que pasa para subir hasta la cúspide del monumento de Angkor Wat, todo está alineado de tal forma de poder observar cuándo es la primavera o el otoño. Y así hay una serie de monumentos que cuando llegamos a América los encontramos con las pirámides de Mesoamérica, que tienen que ver precisamente con el castillo y con Chichen Itza, que nos permite reconocer que la serpiente emplumada baja el 21 de marzo o el 21 de septiembre por las escalinatas para fertilizar la tierra. Eso simbólicamente es la astrología. La astrología es el lenguaje del tiempo. Los antiguos lo representaron en grandes monumentos y nosotros tenemos en este momento la capacidad de hacer unos cálculos matemáticos para decir cuándo es que arranca un equinoccio, cuándo un solsticio, y de acuerdo a esos puntos cardinales del equinoccio y del solsticio, ver qué planetas del sistema solar pasan por allí. ¿Y por qué los planetas? Porque los planetas tienen unos ritmos exactos. Así como nosotros tenemos un calendario de 365 días, de 12 meses, de años bisiestos y demás, pues en nuestra cultura occidental esos calendarios antes simplemente lo podíamos observar con el movimiento planetario. Cuando un planeta, cuando uno de estos planetas peregrinos pasaban por unas estrellas fijas, los antiguos decían es época de tal cosa o de tal otra. Esto es la astrología. La astrología lo que nos permite es ver el lenguaje del tiempo. Es un metalenguaje que no tiene nada que ver con una predicción o con una, eh, a ver, con que si va a ganar el partido de fútbol uno u otro o quién va a ganar las elecciones. Nada de eso. Requiere es ver en qué tiempo estamos, en qué cell gates, en qué momentos, en qué contextos vamos andando como humanidad. Así como para los antiguos asiáticos, que el sol se pusiera encima del monumento de Angkor Wat representaba el momento de la siembra, el momento de arrancar nuevos temas, pues de la misma forma nosotros podemos ver que ese es el punto cero de Aries o el punto cero de Libra, en donde es un punto cardinal y es un punto que está marcando unas pautas. Este año 2025 tuvimos la entrada en ese punto cardinal equinoccial a un planeta que de larga data, se llama Neptuno. Es un planeta precioso porque no es visible a ojo desnudo, que necesitamos de tecnología para verlo, para apreciarlo. Es más, se descubrió a través de cálculos matemáticos y por ese solo hecho está representando una sustancia mística, misteriosa, que está más allá de lo visible de lo humano y que necesitamos de tecnología para reconocerlo y que su ciclo al ser de 164 años es de, no representa de una sola vida humana. Necesitamos de 2, 3 o 4 generaciones para entenderlo. Y ese mismo punto de Neptuno, cuando entró hace 164 años al signo de Aries, era cuando estaban haciendo las bases de nuestra preciosa psicología, las bases de Freud, las bases de Jung, las bases de todo lo que empezamos a entender como la estructura de la psique humana. Pues eso, este año, este 2025, entró por primera vez en 164 años, marcando una pauta y que va a entrar de lleno en el 2026, que ahora hizo como una entradita para darnos a conocer algo del tema, y que va a entrar de lleno en el 2026. Para mí representa el principio de tomar con seriedad la psique, la estructura psíquica, para poder nosotros, Eduardo, querido, que hacemos un trabajo de tratar de poner la psicología al consumo natural, quitándole tantas arandelas de lenguajes inaccesibles o de tratar de democratizarla un poco más. Yo creo que eso es lo que permite hacer un Neptuno entrando en Aries, volver lo misterioso, lo que está solamente en manos de un grupo, volver un poco más humano, más realista, más concreto, bajar
a un lenguaje más humano, la psicología. Y para mí el 2025 nos trae, uno de los regalos que nos trae ese. ¿No? Y te oigo y creo que, bueno, no sé si, o sea, no me quiero meter obviamente en un campo que no es que no es mi especialidad, pero yéndote, fíjate, hay algo que yo creo que dentro del mundo de la psicología hay todo un camino que no hemos podido recorrer y de alguna forma desde mi perspectiva es porque no hemos tenido las herramientas. O sea, nosotros tenemos intuiciones acerca de lo que es la psique, así como hace 160 años, más de 160 años, las personas que estaban estudiando el comportamiento tenían intuiciones de que había un inconsciente, pero era una intuición cuando Freud, que no era el único que estaba estudiando eso, porque estaba en la escuela de París, estaba, estaba Charcot en la escuela de París, estaba en la escuela de Viena, donde estaba Freud, estaba la escuela de Zurich, donde estaba Jung. Habían una cantidad de personas que se habían aproximado a esa intuición, hasta que, bueno, la genialidad de Freud fue poder como a través de los sueños y a través de esto como poder decir, aquí lo estoy viendo. Y después que lo vio, bueno, nos ha permitido por más de 160 años profundizar, verlo, encontrar que tiene estructuras, que hay dinámicas, que hay... Pero hay algo que yo comento que así como en esa época estamos con el tema del inconsciente, en esta época estamos con el tema de la psique. La psique la intuimos cuando nosotros hablamos de que hay un campo psíquico, que la psique se activa, que la psique tiene un lenguaje, que la psique nos habla. O sea, hay uno inmediatamente, yo creo que aparece como muy fácil la metáfora del campo electromagnético. Tenemos un campo electromagnético que todavía hay, bueno, sabemos que hay años que están tratando de encontrar, de establecer herramientas para medirlo, para verlo, pero no lo hemos podido, no hemos podido todavía terminar de desarrollar esa última herramienta. Oyéndote con este tema de esta entrada de elementos misteriosos de que hay que descubrir tecnológicamente por Neptuno, y que tú dices que es un ciclo de entrada para aproximarnos a lo psicológico, a lo psique. Bueno, creo que es como aparece como esta fantasía o esta intuición o esta amplificación desde la intuición de que empezarán a aparecer herramientas para poder entrarle todavía más de lleno al mundo de la psique, entenderla como, sí, como tener más acceso a ese mundo, ¿no? No, qué belleza esto que estás mencionando. Y es que fíjate que hace más de 160 años, por ejemplo, para leer un libro, la esposa tenía que ponerse detrás, espalda contra espalda, para que no viniera un espíritu a apoderarse de mí, ¿sí? Mientras estaba concentrado, ¿sí? O, o situaciones en donde las sesiones de espiritismo eran lo que había sobre eh, en la sociedad, ¿no? Que es que llegó tal persona que hace que la mesa se levante y que pasen cosas y toca ir a ver esta sesión de espiritismo, ¿sí? Y cómo antes de estos 160 años, eh, pues aparece alguien como Mesmer, ¿no? Que habla del mesmerismo y entonces el hombre tenía, no sé, unas tinas con electromagnetismo en donde curaba la histeria, ¿sí? A través de unas técnicas magnéticas, del campo magnético y demás, ¿sí? Es decir, tenían esa intuición, ¿sí? Esa misma intuición con la que contamos en este momento y con la que estamos seguramente hablando de lo sistémico y de las constelaciones familiares y que vamos a constelar acá la familia entera para entender dónde fue que nació ese maltrato y dónde pasaron estas cosas. No sé, es similar un poco a Mesmer o a Charcot o a todos estos grandes de la psicología que arrancaron y abrieron las puertas, que finalmente lo que hicieron fue arrebatar de las manos de brujos, de magos, de sacerdotes, de chamanes, una sustancia que pertenece a la humanidad, que no es de unos pocos,
¿sí? Y que gracias a que empezaron a arrebatársela a través de sacar de toda la teoría de Mesmer y de Charcot y bueno, y de todo el psicoanálisis y posteriormente Jung, con toda la estratificación de arquetipos y de todo esto, pues permite abrir unas puertas en donde empieza a ser más humano el proceso, en donde no es porque es el tocado, porque es a ver, eh, no sé, el alumno preferido del maestro, o el que nace con unos poderes extrasensoriales, que sí puede ver el futuro o puede ver esas energías sutiles, sino que nos damos cuenta que nos pertenecen a todos y que como nos pertenecen a todos es simplemente observarlo, entenderlo, dar fe primero de que existe este mundo sutil y ese fue la primera ruptura de paradigmas que hace Jung, que yo diría que es similar a lo que hizo Galileo cuando dice eh, la Tierra no es el centro, es el Sol, ¿sí? Y posteriormente Freud dice, es que lo que tú crees que es la conciencia, eso es solo una ínfima parte, porque de ti hay tantas cosas, o sea, es descentralizar, ¿no? Es como, wow, esto, yo me consideraba el centro del mundo, el centro del universo, o igual, a nivel de los chamanes y todo, solamente los chamanes o los que tienen el tercer ojo abierto, los que no sé qué son los que tienen el poder de tener contacto con esta sustancia psíquica, ¿sí? Entonces, todos ellos, para mí lo que se hizo hace más de 160 años fue abrir las puertas a que esto no es de una élite o esto no depende de que tú seas el discípulo amado o el probacionista que logró hacer todas las pruebas en la masonería para pasar todo, sino que esto es algo que está aquí con nosotros y que en la medida en que lo reconozcamos y en la medida que podamos ver de dónde surge toda mi expresión, de dónde viene toda esta compulsión o esto que tengo acá en mi alma, que si cuando yo logro ver todo eso, pues entonces desenmascaro ese misterio y me vuelvo otro místico más, ¿no? Sin necesidad de haber pasado por todo el rosacrucismo o toda la masonería para llegar a, ¿sí? Entonces, para mí esto es como el gran regalo que nos trae la psicología, ¿sabes? Que es como que humaniza una sustancia psíquica, mística, que estaba como vedada para el común de las personas y que la psicología nos ayuda a traerla para la cotidianidad y para observar que no son espíritus ni fuerzas inconcebibles, sino que es mi inconsciente, es de donde vengo, es mi historia, es mi cuento, ¿sí? Y para mí eso es uno de los regalos que nos va a traer y que vamos a verlo en mucha actividad, lo que es 2026, 27 y parte del 28 entre Saturno y Neptuno, que van a estar ahí en Aries, como abriendo las posibilidades para humanizar y aterrizar estos procesos y hacerlos más visibles, más reales y más conscientes. ¿No? Y lo que tú me dices, fíjate que creo que de alguna manera lo hemos ido sintiendo, porque lo que tú planteas para mí es como una evolución de un colectivo en hacer una conciencia. O sea, es como la conciencia colectiva. Antes vivíamos, por muchas razones, por temas geográficos, por falta de tecnología, por cantidad de cosas, vivíamos en separados, en pequeñas comunidades. Hoy en día estamos acostumbrados a pensarnos como grandes ciudades, como países interconectados, pero hasta hace prácticamente nada eso no existía. Eran pequeños reductos, eran pequeños comunidades que tenían un desarrollo como muy endógeno, este, que de repente empezaron como a vincularse unos con otros y activaron esa, pudieron hacer alianzas en ese desarrollo. Pero hoy en día cada vez más tenemos una conciencia de que somos parte de un colectivo, que estamos interfiriéndonos y somos interferidos en el buen y en el mal sentido de la palabra. Y tener eso es producto de esto que tú estás hablando. Y yo creo que no en balde, fíjate, yo creo que te lo he comentado, la primera vez que yo oí hablar de astrología, yo tenía 22 años, 23 años, que fue a partir de esto, como dices tú,
de una persona, de un ocultista que había sido iniciado. Y cuando yo oigo hablar de esto y yo digo, wow, digo, ¿dónde se lee eso? No, eso es complicadísimo, encontrar un libro de astrología. Bueno, le voy a dar dos recomendaciones y si tiene suerte, a lo mejor consigue una de las dos y efectivamente, bueno, después de estar viajando y buscando y tal, encontré una de las dos recomendaciones. Hoy en día uno entra en una librería y entonces a los que todavía vamos a librerías presenciales y encontramos un espacio dedicado completamente a la astrología. Hoy en día el lenguaje de la astrología cada vez es más cercano, es como esa dinámica que ha ido permeando el consciente, que ha ido permeando el colectivo y ha ayudado a hacer conciencia colectiva, está allí. Entonces creo que esto que tú estás comentando, ya si le ponemos un foco, vamos viendo cómo le podemos hacer un seguimiento a eso de unos años para acá, ¿no? Mm, no, bellísimo. Y en esto que mencionas, se me venía a la mente mientras hablabas de cómo Liz Green, que es una analista junguiana de la IAP, eh, termina en este momento editando un libro que tiene 1 o 2 años de recién salido, en donde la familia de Jung le permitió tener acceso a los archivos personales de Jung y ella empezó a hacerle el seguimiento de cuál había sido la formación en astrología de Jung y cómo él terminaba haciéndole casi que la carta natal a cada uno de sus pacientes y cómo, y cómo su hija principalmente era la que le hacía los cálculos matemáticos y todo porque era la experta en el tema. Es decir, es muy bonito también poder sacar de ese oscurantismo y yo creo que necesitamos tener más gente seria que termine eh, quitando de las garras a la astrología de esta situación predictiva de que le ha hecho tanto daño y que además se ha convertido en un ansiolítico general para darle el puesto merecido de leer el tiempo, leer tu contexto, leer tu espíritu del tiempo en el que naciste y de acuerdo a eso tener herramientas de análisis y un metalenguaje para poder entrar en conexión con una sustancia psicológica, no mágica, no por allá salida y especializada para ciertos grupos sociales y demás, sino poder entender que a través del lenguaje de la astrología es el lenguaje de los arquetipos, de los dioses, de la mitología, del arte, del cine, de la poesía, que puede representarse en tu momento de nacimiento para ver las relaciones que tenían los planetas entre sí, es decir, los puntos peregrinos que llamaban los antiguos, para ver cómo se relacionaban ese Zeus, esa Afrodita, ese Ares, ese Neptuno, bueno, cómo se estaban relacionando entre sí y que cómo se refleja eso en tu propia vida. No para ser determinista, en decir, es que el cielo dice que tú deberías ser tal cosa, sino todo lo contrario. En mi proceso de individualidad, ¿cómo puedo darle expresión al tiempo, al espíritu del tiempo en un proceso individual, en un proceso de individuación? ¿Y cómo le doy voz a esos ancestros, a ese momento de vida en el que yo nací? ¿Cómo le doy voz? ¿Cómo le doy hechos? ¿Cómo le doy forma, sentido, además? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es bellísimo que el gran legado de Jung termina siendo post-mortem con su libro rojo, con sus libros negros y con todo lo que ha salido post-jungiano, ¿sí? Que es asombroso, que por supuesto si él se hubiera atrevido a sacar todo eso a la luz en un momento dado, pues no lo toman en serio y terminan desvirtuando todo un proceso tan importante en este momento de nuestra evolución psicológica, ¿no? Oye, eso que dices tú es importantísimo. Yo no me acuerdo si fue en la autobiografía de él o fue en una de sus ensayos. Él comenta que si él
hubiese tenido más tiempo de vida, él hubiera desarrollado varios temas. Uno de ellos era la sincronicidad, o sea, cuál es la base de la sincronicidad. Y él, muchos de los estudios, su interés, su pasión por la astrología, era porque para él era un fenómeno sincrónico. O sea, cómo se podía explicar que por una lectura o un poder entender que hay unas energías planetarias que están puestas o que están colocadas de una manera determinada, sincrónicamente eso incidía en la psique de una persona. Entonces, fíjate cómo todavía él dejó una cantidad de preguntas, una cantidad de terrenos que unas no pudo desarrollar por falta de tiempo, otros por falta de herramientas. Por eso él tuvo este vínculo tan importante con, por ejemplo, con Pauli, uno de los fundadores de la física cuántica, precisamente buscando esas herramientas para poder amplificar, para poder precisar de una manera ya no intuitiva, ya no, por llamarlo de alguna manera, como hacían muchas personas charlatando, de charlatanes que entraban en esto, sino ya con precisiones como más objetivas, más, si se quiere, como más reproducibles. Entonces creo que todo esto que estás comentando precisamente es poner el foco en ese movimiento donde están apareciendo herramientas, sistemas que nos permiten que de alguna forma seguir haciendo visible ese mundo invisible que nos rodea. Entonces creo que es fantástico como poderlo oírte, porque inmediatamente me viene un elemento que en psicología, y sobre todo en psicología junguiana, nosotros trabajamos permanentemente, que hay una naturaleza con la que nosotros nacemos y hay un entorno en el que nosotros nacemos. Y como seres humanos somos quizás los animales donde ese entorno tiene una mayor influencia en la expresión de la naturaleza, como esa naturaleza que está toda la vida buscando expresarse, desarrollarse, evolucionar, pero tiene que estar lidiando y muchas veces en conflicto y conflictos fuertes con esa estructura que nos rodea, ¿no? Que para ponerlo en términos de dinámicas, mamá y papá están muy vinculados con eso. Entonces, vemos cómo estamos cargando permanentemente con esa, sí, como esa naturaleza, con ese abrigo, por darle un nombre, que tiene las dos características de un abrigo. En momentos abriga, en otros momentos incomoda o frena o Ahoga, paraliza. Sí, engulle. ahoga. Sí, sí. Y entonces cómo esto y cómo la astrología nos permite otra vez desarrollar un lenguaje para poder captar eso, como permitir ver, mira, esto de alguna forma es esa naturaleza que está pulsando y de alguna manera en tu singularidad, bueno, te tocó una mamá y un papá, unas funciones maternas y paternas que si las puedes ver, entran allí y poderlo ver presente nos ayuda, si se quiere, a desmontar el conflicto, ¿no? Yo, en una entrevista que te hice hace algunos años, me quedé con una imagen preciosa que tú nombraste y dijiste, mientras que en la naturaleza las ovejas tienen ovejas y los lobos tienen lobos, en los seres humanos los lobos maternan ovejas. Y muchas veces ovejas maternan lobos. Sí. Mm, Y esto es bien interesante, Eduardo, porque para mí representa precisamente uno de los usos más importantes de la astrología. Legitimar que soy un lobo por más de que nací entre ovejas. ¿Sí? Y poder decir, no hay problema, soy un lobo. ¿Y qué? mm, Sí. Y eso es precioso, Eduardo, porque yo creo que
La mayor parte de esta vida se pasa a toda. Cuando nos vemos ya tenemos 60, 70, 80, 90, nos fuimos. Sí. Y saber que de esos 90 años, de pronto, más de 50 años se los dediqué a hacer lo que no creí, no, que no era. Yo siendo un lobo, terminé vistiéndome de oveja todo el tiempo para así evitar que me rechazaran, que no fuera parte de la comunidad y parte del equipo, y poder con la astrología mirar cuál es tu espíritu del tiempo. Oye, ¿y qué tal si pruebas ser lobo sin necesidad de ponerte esa vestimenta de oveja? ¿Y qué tal si dejas de culpabilizarte? ¿Y qué tal si te reconcilias con tu verdadera naturaleza? Y ahí cambia el panorama y me puedo empezar a contar otro cuento. Y no el cuento que se contaba mamá, abuela, bisabuela y demás, sino empezar a contar el cuento de mi vida en este instante. En eso la astrología es bellísima, porque cuando tú vas donde una persona que conoce de estos arquetipos y despliega tu estudio del tiempo singular y te habla de las características de tu personalidad y de tu carácter y de tu conducta, y tú dices, ¿cómo sabe? ¿Cómo supo que yo tengo esa conducta? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿De dónde está leyendo eso? ¿Sí? Y yo te puedo decir, esto te lo estoy leyendo porque eres parte del tiempo y de un contexto. Y si tú te identificas con ello y puedes darle la bienvenida y abrazar y legitimar eso, vas a ser más libre. Y en lugar de sentirte engullido por, por el entorno, empiezas a ser líder de un proceso. Entonces, para mí la astrología en ese sentido es un coadyuvante enorme en un proceso terapéutico. No quiero decir que el proceso terapéutico no sirva, para nada. El proceso terapéutico es indispensable y la astrología se convierte en una herramienta más, no la central tampoco. Pero con esa herramienta yo puedo desenmascarar temas y ayudar a legitimar a la persona y a que se empodere de su ser. No, me consta, me consta porque lo he visto, bueno, dentro de la forma en que tú te aproximas, como efectivamente cuando tú le dices a alguien, le puedes hacer ver el potencial que tiene, que de repente nunca lo pudo ver porque en eso de ser lobo o ser oveja no era importante. O sea, para un lobo que crece entre ovejas, bueno, mira, un pedazo de una buena pierna de ternera, eso está, no lo puede ver, o sea, tabú. Entonces, bueno, ve los granos, ve una cantidad de cuestiones como cuando tú eres capaz de mostrarle el potencial que tiene desde su naturaleza, de repente puede finalmente comenzar a ver dónde está la fuente de energía, dónde está la fuente de nutrición y de cierta forma salir de una especie de anorexia o una especie de desnutrición energética en que ha estado por años porque no se le pasaba por la cabeza, mira esto. Entonces, cuando tú hablas de los potenciales que tenemos, dependiendo de esos centros energéticos que están presentes en nuestra carta, que de alguna manera podemos ver, podemos identificar como potencialidades, sí, como vibraciones que me conectan o no con determinadas situaciones, le da una capacidad de ponerse unos lentes diferentes, incluso de una invitación a que esa fuerza que tiene esa naturaleza busque su canal de expresión, ¿no? Y de alguna manera vaya un poco en contra de las resistencias que la vida o el entorno le haya podido poner por mucho tiempo. Sí, sí. Eh, hay algo que cuando hablamos del 2025 que me parece que nos trajo como un regalo del cielo. Claro, acá estamos hablando de astrología y psicología y todo eso, entonces hay que ver qué nos trajo el 2025 del cielo, ¿sí? Fíjate que hay, desde hace varios años se creó a nivel de la Tierra un sistema
de, eh, de cuidado planetario, un sistema de alerta planetaria de impacto extraterrestre. ¿Sí? Esto se llama Atlas, es científico, no estoy hablando acá de cosas esotéricas ni nada de eso. Atlas se creó para evitar que un asteroide caiga en la Tierra. Entonces, ¿cómo lo evitamos? Pues con un sistema de observatorios regados por todo el mundo, Sudáfrica, Chile, bueno, muchas partes del mundo hay un observatorio que está midiendo cualquier cambio celeste. ¿Sí? Entonces, ¿qué ha hecho esto? Esto hizo que se descubrieran unos objetos interestelares, ¿sí? Que viajan a unas velocidades desorbitantes y que vienen desde lo más lejano del mundo, casi que desde los inicios del sistema solar e incluso de la galaxia. ¿Sí? Entonces, se han descubierto tres. En el 2017 se descubrió uno que se llama Oumuamua. Sí, no lo sé pronunciar muy bien porque como se descubrió eh, allá donde Lilo y Stitch, entonces, entonces tiene nombre de estas islas, ¿no? El siguiente, que se descubrió en el 2019, que se llama Boris, fue el segundo objeto interestelar, el 2I. 2I significa segundo objeto interestelar llamado Boris. El 1I se llama primer objeto interestelar llamado Oumuamua, a ver si lo pronuncio bien, Oumuamua, Oumuamua. ¿Sí? Y en este 2025, en junio del 2025, se descubre el tercer objeto interestelar, el 3I Atlas, porque lo descubre la red de observatorio Atlas, y en este caso en Chile. Entonces se descubre este objeto que viaja a una velocidad cósmica y que tiene una serie de detalles absurdos, ¿sí? Que dicen por qué se volvió verde y por qué la cola está hacia adelante y no hacia atrás. ¿Sí? Y entonces lo pasan por un espectrómetro y dicen, carambas, tiene CO2, o sea, y tiene agua, o sea, ¿qué es eso? ¿Sí? Entonces, porque claro, es un objeto que no es del sistema solar. Normalmente los cometas vienen de los lados de afuera del sistema solar, digamos, de la producción de lo que se hizo cuando se crearon los planetas y demás. Entonces quedaron unos digamos, como unos escombros, por decirlo de alguna forma, fuera del sistema solar y esos a veces nos visitan, ¿sí? Pero este que viene desde más allá de lo lejano es interestelar, es decir, ha viajado más de 70 millones de años, ha estado viajando para llegar al sistema solar. Entonces es como llegó la historia, algo que tenemos el observatorio, el telescopio Hubble, o tenemos el James Webb, para poder observar eso que está lejano, muy lejano. Y de repente que algo tan lejano llegue a la Tierra es como, hombre, no necesitamos ni siquiera el telescopio Hubble ni nada, porque llegó lo de allá afuera, llegó acá, o sea, nos está visitando, ¿sí? Entonces, eso sucede en junio, julio del 2025, y entonces empezamos a observarlo, y en este momento, el 4 de octubre, acaba de pasar por Marte, y va a pasar por Marte, por Júpiter, y bueno, hace una ronda, y es el momento de observación. ¿Y por qué es tan importante? Porque es poder ver millones de años de evolución allí. O sea, es descubrir misterios, ¿sí? Entonces, ¿por qué me parece tan importante a nivel del cielo? Porque fíjate, Eduardo, que a finales de 1700, Hershey, que era un músico, empezó a ver el cielo y él era aficionado a los telescopios y empezó a detectar una estrella, un peregrino, una estrella peregrina, y empezó a seguirlo y resultó ser Urano, un planeta del sistema solar. Y eso cambió el paradigma del sistema solar. El sistema solar pasó a ser el doble de grande, o sea, la distancia que hay del Sol a Saturno, que era donde se consideraba que era hasta el sistema solar. Cuando se descubre Urano, la distancia que hay de Saturno a Urano es la misma que hay de Sol a Saturno, es decir, se duplicó la distancia del sistema solar, entonces cambió el paradigma de la concepción del sistema solar. ¿Sí? En este momento, ¿qué es lo que nos está pasando? También nos está ayudando a cambiar el paradigma de lo que significa el universo, que hasta ahora nos hemos creído
el centro y el ombligo del universo y que, de hecho, que Dios nos tocó y somos la única vida que existe en todo el sistema, ¿sí? Y entonces viene un planeta, viene un cometa interestelar a decirnos, mire, he viajado 70.000 millones de años. O sea, ¿cuántos planetas no he visitado? ¿Cuánta vida no ha habido alrededor de todo esto? Y ustedes se siguen creyendo el centro del universo, ¿sí? Es decir, es similar a lo que sucedió en 1700, de ver que el sistema solar es el doble de grande, y ahí arrancan simbólicamente a nivel de la humanidad las revoluciones, la Revolución Francesa, ¿sí? La famosa María Antonieta diciendo, ¿y por qué pelean por pan? Pues coman torta, ¿sí? Porque ella tenía pan y torta en su mesa, ¿sí? Entonces no podía entender cómo había gente que sufría de hambre. Entonces, no, pásela a la guillotina, ¿sí? Entonces pasó a ser el doble de grande y la revolución pasó a ser la concepción humana de que somos más de lo que hasta ahora nos hemos inventado que éramos. Y entonces tenemos derechos y tenemos derechos humanos y entonces vamos a pelear por ellos, ¿sí? Sale a 1700 toda esa situación. Pues en este momento yo creo que estamos en una época que pasa algo similar. Este descubrimiento de, del cometa que llega I3 Atlas es una forma también de decir, oye, ¿tú creías que la humanidad era inteligencia? Pues ya tenemos inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, realmente, ¿cómo podemos definir la humanidad? ¿Qué es lo que te hace distinto? No, no es la capacidad de hacer trabajo rápido, no es la capacidad de escribir en una máquina de escribir a toda velocidad, no es la capacidad ni siquiera de hacer resúmenes y síntesis de algo, es la creatividad, es la unicidad, es la poesía, es el arte, es el gusto humano, es la belleza. ¿Sí? Es una serie de factores que hasta ahora simplemente habíamos definido la humanidad en ciertos ámbitos, que ya como lo está haciendo la inteligencia artificial, entonces nos hace reflexionar, carambas, entonces, ¿qué es ser humano? ¿Sí? Entonces, para mí, este evento, que no quiero llegar a decir si es una nave estelar, si es que vienen los, no sé, vienen los lagartos a invadirnos o yo no sé qué tantas cosas o que los hombres de negros nos van a cerrar este programa por estar hablando de esto. Sí, nada de eso. O sea, yo lo que quiero ver esto es a nivel simbólico, como a finales de 1700 se vio a nivel simbólico el descubrimiento de Urano. En este momento, el que nos visite un evento, un cometa, que tiene millones de años de evolución en el tiempo y que ha transitado quién sabe cuántos sistemas solares similares al nuestro, nos trae la percepción de que no podemos seguir sintiendo que somos el ombligo ni del mundo ni del universo, ¿sí? Y que como tal, a nivel humano, no podemos creer que porque tenemos unas capacidades de síntesis, de lenguaje y de todo, somos mejores seres humanos que otros. Para eso ya lo va a hacer la inteligencia artificial. Es un momento de reconquistar unas virtudes humanas únicas, verdaderas, que nos hacen poetas, músicos, que nos hacen creativos, que hacen que evolucionemos en el tiempo, que hacen que el verdadero proceso de individualización o de individualidad que hablaba Jung se empiece a hacer más evidente cuando quitamos tanto ruido alrededor de lo que considerábamos que era el ser humano. No, fantástico, fantástico. Y fíjate, empezamos con esta referencia a esta entrada de Neptuno en Aries. Y de alguna forma todo esto que ha salido por esa, desde el punto de vista astrológico, ¿qué otros eventos dirías tú que marcaron el 25 que nos tocaría como tener, como de alguna manera en nuestro radar, porque van a tener como repercusiones, van a tener como ecos en otros sentidos y vamos a decir de alguna manera dentro de lo que puedas de manera general, no en la especificidad de cada uno de nosotros, bueno, que obviamente sería imposible, no tenemos tiempo para eso, pero Sí, sí, Eduardo, mira, el 2025 es un año muy curioso. El primer semestre, podríamos dividirlo en los dos semestres. ¿Sí? El primer semestre del 2025 tuvimos la entrada de planetas así de larga duración. ¿Y a qué me refiero con planetas de larga duración y por qué es importante desde lo psicológico?
¿sí? Acá no quiero que se lleven la idea de que los planetas son como unas entidades o unos dioses que tienen unos hilos invisibles que manipulan todo en la Tierra, ni mucho menos. Para nada. Simplemente estos planetas están mostrando unas pautas, unos calendarios. Son planetas que tienen unos ciclos alrededor del Sol. Urano tiene un ciclo de 84 años, Neptuno de 164 años, Plutón de 264 años. ¿Sí? Entonces cuando ellos van caminando por unas convenciones que astrológicamente llamamos signos zodiacales. Y son unas convenciones porque es la forma de dividir el cielo en 12 sectores. ¿Cómo dividimos nosotros los astrólogos en esos 12 sectores? Por los equinoccios y los solsticios, que son los que marcan las estaciones y marcan la vida y la muerte aquí en la Tierra. Los equinoccios marcando la vida y los solsticios marcando la muerte. ¿Sí? Entonces estos eventos de solsticios y de equinoccios dividimos en 12 sectores, que es similar, Eduardo, a dividir 6 de la mañana amanecer, mediodía 12 del día, 6 de la tarde atardecer, 12 de la noche medianoche, ¿sí? Entonces, si tú dices, no, a las 6 de la mañana, pues, ¿qué haces? Te levantas, ¿sí? Y a las 12 de la noche, ¿qué haces? Pues te duermes, ¿sí? Es decir, son unos eventos que a nivel humano y a nivel de nuestra cultura nos marcan unas pautas de acciones, de condicionamientos y de expresiones. Pues de la misma forma, entonces, nosotros los astrólogos lo que hacemos es dividir el cielo en 12 sectores, que son 4 los importantes, solsticios y equinoccios, y en esos 12 sectores, pues vamos a hablar que hay sectores de agua, de fuego, de aire, de tierra, ¿sí? Y que hay sectores cardinales, fijos, inmutables. Entonces, cada vez que un planeta de larga data, de larga duración, como estos que estoy mencionando, de 84 años, de 160 y de 260, pasan de un signo a otro, es un tema muy representativo porque están marcando una era, un espíritu, un Sail Gates, un espíritu del tiempo que cambia, se transforma, se liberan sustancias y se abren a nuevas oportunidades. Entonces, en ese sentido, en el 2025, en el primer semestre, de estos 3 planetas, 2 de ellos tuvimos unos cambios trascendentales y un tercero también, un cambio trascendental entre el 2024 y 25. Plutón entró en Acuario. Después de casi 20 años en Capricornio, pasó a Acuario. Y esto que estoy diciendo de Capricornio a Acuario es simplemente la división del cielo que hacemos. Pasó de un signo cardinal, de un solsticio como es Capricornio, ¿sí? Pasó a un signo fijo como es Acuario, ¿sí? A estabilizar una sustancia. Entonces, Plutón al entrar, al hacer este cambio, se rompen paradigmas, se rompen formas de hacer la vida, formas de hacer las cosas. Por un lado, Plutón. ¿Sí? Por el otro lado, Urano también pasó durante más de 7 años en el signo de Tauro, en un elemento fijo y estable, un elemento totalmente ajeno a la simbología de Urano, y pasó a Géminis, ¿sí? Que representa el aprendizaje, el lenguaje, la comunicación, las escuelas, todo esto. ¿Sí? Entonces, en el primer semestre, ¿qué hizo? Entró, o sea, cambió a Géminis. Y en este momento se empezó a devolver para en el 2026 entrar. Entonces, primer semestre del 2025 entraron. Urano entró en Géminis, Plutón acabó de entrar en Acuario y Neptuno entró en Aries. ¿Sí? Entonces son estos planetas de larga data, Neptuno, que es un planeta de 160 años, que representa la psique, su símbolo es un tridente, como es el símbolo de la letra PSI, que representa el alma humana para los antiguos griegos. Ese símbolo entró en Aries, ¿sí? Entró en el equinoccio, entró en lo nuevo, en lo diferente, en la nueva estructura, en la novedad, ¿sí? Y entró y está devolviéndose de nuevo a Pisces. ¿Sí? Entonces, primer semestre del 2025, todos esos grandes entraron. Y como que decimos, wow, qué cantidad de cambios. O sea, la realidad supera la ficción. O sea, cada loco que sale en la noticia, cada situación uno dice, pero ¿qué es esto? O sea esto se enloqueció. Sí. La incertidumbre por todas partes, uno dice, ¿sí? Y al devolverse uno dice como que no, ya volvemos otra vez a la disque normalidad, la norma, todo lo que estaba en el esquema, ¿sí? Para en el 2026 entrar ya de lleno.
¿sí? Entonces, lo que tuvimos hasta ahora en el primer semestre del 2025 fue como una entradita, como el sabor de lo que viene, ¿sí? Y lo que viene ahora en el 2026 ya es la entrada de lleno. Ya Urano, Neptuno y Plutón van a estar en esos nuevos sitios en donde están haciendo una figura cósmica que se llama una cometa. ¿Por qué se llama cometa? Y esto es simplemente que entre un punto y otro hay grados, 60 grados y otro de 120 grados, ¿sí? Y entonces generan en el cielo una figura de una cometa, como las cometas estas que elevamos. Esa figura de la cometa lo que muestra es un cambio radical de paradigmas. Esa misma cometa la tuvimos en los años 25, 40, cuando la Segunda Guerra Mundial, cuando todo lo que tenemos hoy en día es producto de esos movimientos de vida. Todas las organizaciones, la ONG, todas las ONGs, bueno, perdón, la Organización Mundial de la Salud y todo, bueno, o sea, lo que se creó en aquel momento, dizque para que no existieran más guerras y dizque para consolidar la paz y la estabilidad en el mundo, que se creó en aquel momento, en este momento no está sirviendo. ¿Por qué? Porque estamos en una renovación de todo ello. Entonces, seguramente en el próximo año vamos a ver que muchas cosas que consideramos estables, fijas y estáticas colapsan para darle la bienvenida a algo diferente, sin el ánimo de decir que va a ser mejor o peor, simplemente hace parte de la evolución de nuestra sociedad y de nuestra cultura. Entonces, bueno, no sé si ahí resumí un poco, yo sé que es un No, tema no. amplio. No, me parece fantástico porque no, creo que tocas varios aspectos que son importantes, ¿no? Este tema que tú lo has repetido varias veces, que es entender el espíritu de la época, el tiempo de nuestra época, que creo que que es fundamental, como hay un algo que aunque no lo tengamos consciente, está marcando, está permeando, es como cuando, bueno, cuando, para ponerlo de una manera muy simple, muy superficial, es como cuando algo se pone de moda y no tenemos conciencia y de repente ahora todo el mundo usa zapato blanco. Entonces tú dices, bueno, ¿en qué momento pasó esto? Bueno, mira, fue pasando, fue como sucediendo. Entonces el espíritu de la época va apareciendo de esa manera. Hay alguien que lo capta, hay una transformación y empieza a ver como una masa crítica, empieza a ver como una producción de masa crítica, hasta que finalmente como se hace evidente, ¿no? Entonces creo que esto que tú planteas como una invitación seria a estar atentos a cómo podemos entender esos movimientos del espíritu de la época, porque cambian, porque se mueven, es fundamental, porque yo diría como si tenemos una cierta conciencia colectiva, lo podemos usar a favor de toda la humanidad. Por el otro lado, si no nos damos cuenta, bueno, de repente nos agarran, como decimos un poco, trasnochados y bueno, y es un desastre. Pues entonces, no, creo que está por donde lo veamos, si lo vemos desde la astrología como ciencia, como un elemento que ha venido como construyendo, si lo vemos como metáfora energética, funciona, si lo vemos como metáfora arquetipal, funciona, si lo podemos meter dentro del lenguaje y del mundo de la psicología, bueno, es una herramienta potentísima e importantísima para poder como aliarnos y poder sacar y poder de alguna manera trabajar y promover para sacar lo mejor de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, Sa- Sabes, Eduardo, que me gustaría hacer referencia a algo que me parece supremamente importante de esto que hablabas, de esta masa crítica, ¿sí? Eh, Cuando tú miras las estadísticas científicas de la expectativa de vida hacia atrás, hace menos de 50 años, la expectativa de vida estaba entre los 60 y los 70 años, más o menos, ¿sí? En este momento subimos y cada año va subiendo porque la medicina va evolucionando de tal forma, pues que ya uno no se muere
Pues porque no metaboliza el azúcar, por ejemplo, porque se inyecta la insulina, ¿sí? O ya uno, no sé, le da leucemia y ya hay unos, unos medicamentos que te ayudan a evolucionar en eso, ¿sí? Entonces, ha hecho que tengamos una expectativa de vida alta y con capacidades, ¿sí? Porque no solamente es llegar a los 90 años eh, sin movimiento, sin capacidad intelectual y demás, sino que llegamos muy bien, ¿sí? Y empezamos a ver gente de 70, de 80 años supremamente bien e incluso haciendo de la vida lo que no habían podido hacer en años anteriores. He conocido personas que se gradúan de pregrados a los 60, 70 años, ¿sí? Personas que se casan a los 80 años nuevamente, bueno, o que se divorcian, en fin, ¿sí? Y que tienen otros estilos de vida. Eh, y yo creo que precisamente esto es algo que en este momento las personas por encima de 40 años están llamadas a hacer algo novedoso y diferente, a lo que no existen modelos a seguir, porque el modelo a seguir de una persona de 60 años hace 60 años no es lo que es hoy. Entonces, como tal, para mí este 2025 está marcando una pauta y lo vemos en muchas series de televisión y demás. Estaba viendo en Netflix y en Disney y en otra serie en Prime, que hay una serie hay series con actores ya por encima de 60, 70 y 80 años haciendo cosas interesantísimas, ¿sí? Que eso hace, no sé, hace 30 años no se veía. No, ya recojan ese actor. ¿Sí? Entonces, yo creo que estamos llamados precisamente en este momento a hacer nuevos modelos. ¿Qué vamos a hacer con los años del júbilo? ¿Nos vamos a esperar a que simplemente llegue la jubilación, a deprimirnos y a encerrarnos y a no hacer nada más? ¿O vamos realmente a utilizar toda la creatividad y toda la sabiduría del tiempo para mostrarlo a nivel de ejemplos, de vida, de hechos y de cultivar? Bueno, el mismo Jung nos deja su legado hasta post-mortem con sus Sí. libros. No, Juan Carlos, una delicia, como siempre, conversar contigo. No, no quería irme sin leer como las resonancias que han tenido, bueno, lo que hemos estado hablando. Bueno, nos saludan personas de diferentes, Beatriz Calderón, Karina Elizarraga nos saluda desde Argentina, Marjorie Reynoso de Ecuador, Elizabeth Calderón, saludos para ambos. Abrazos y grandes por todo lo que nos han regalado. Graciela Frasquina, hola, buenas noches a todos. Aurora Muñoz, buenas noches. Un placer escucharlos y verlos. Cecilia Pessoa, buenas noches. Juan Carlos, qué raro verte con chaqueta. Ah, ese es el frío de la noche bogotana. El Cerrada, muy buenas noches. Isabel Calderón, me encanta escucharte. ¿Qué tal si puedo ser, qué tal si puedo ser lobo? ¿Qué tal si Eso. intento decir lo que realmente quiero? Mágicas palabras que nos invitas a una acción directa. De acuerdo, dice. El Cerrada, realmente fue de chica, 18 años, fui de chica de 18, tenía 18 años, 18 años cuando fui una astróloga, hace muchos años, y cuando describió, pensé, ¿dónde tiene la bola de cristal? Me encanta todo esto. Andrea Gutiérrez, echaba de menos verlos juntos, me encanta la forma como se complementan. Gracias, Andrea. El Cerrada nuevamente, luego mis hermanos decían que era la consentida de mi padre, hasta que saqué la carta natal a todos los hermanos y descubrí la afinidad del padre conmigo. Bingo. Elizabeth Calderón, Lilo y Stitch en la isla hawaiana de Eso, Kauai por mi allá hijo. por eso se llama Uama, Uma, Uma. El Cerrada, qué maravilloso oírlos, wow. Elizabeth Calderón, aún quedan eventos de impacto en estos últimos meses del año. ¿Cómo recibirlos con conciencia? Es una pregunta. Sí, aún quedan eventos importantes. Uno de los eventos importantes es la devolución de estos planetas. Neptuno se devuelve a Piscis, Urano se devuelve a Tauro. Entonces,
necesitamos hacer una síntesis de procesos, en el caso de Urano, de los últimos 7 años, de lo que ha roto, poder entender el valor, porque lo que Urano vino a hacer en Tauro fue a través de romper cosas inamovibles, fijas y estáticas, poder ver, darme cuenta del valor que tenían para mí y de esa forma revalorar la vida. Entonces, Urano viene a ser una síntesis de eso, caminando los últimos grados de Tauro. Y por el lado de Neptuno en Pisces, viene a ser un proceso de cierre profundo. ¿Qué tanto soy esclavo de un cuento que me he estado echando que ni siquiera era mío? Y entonces viene a poner en evidencia todo eso. Sería la forma de vivir un poco con conciencia ese proceso. Buenísimo. Valentina Francisco, hola Valentina, qué bueno verte por acá. Naciones Unidas, creo que era cuando estabas hablando de las instituciones Eso sí, que sí, es que se me fue el Naciones Unidas, ese era. Sí. Beatriz Calderón, este año ha sido una locura. Imagino que el 2026 será de mayores cambios. ¿Qué nos recomiendan para recibir estos cambios sin morir en el intento? No, más bien déjate morir, porque sí, por estar uno aguantando lo insostenible y conservando lo que ya tiene una fecha de caducidad, es que termina uno rompiéndose. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Deja que fluya a ver a dónde te va a llevar el tema. Bueno, pregunta 3. Si el 2026 fuera un arquetipo, ¿qué figura lo representaría? Wow. Bueno, tenemos esas figuras ya desde lo ancestral, ¿no? Fíjate cómo anualmente tenemos desde Asia nos viene con un animal y un elemento. Entonces, en este caso, el arquetipo que viene con el 2026 es caballo de fuego, ¿sí? Tal vez está mostrando para mí que representa un caballo. Para los ancestros, como no tenían aviones, tenían caballos. Yo creo que si en este momento un ancestro tuviera un avión, lo pondría a un centauro encima de alas de avión. ¿Sí? Entonces, representa como un salto, ir a terrenos desconocidos muy creativos. Le asignaría ese. Buenísimo. Elizabeth Calderón, el 2025 marcando pauta. María, wow, Juan Carlos, cuánta razón tienes. Nunca lo había pensado. Qué dicha. Mira, eso para mí es el piropo más grande de una carta natal, ¿sí? Porque yo lo que considero que para qué sirve la astrología es para poder tener esos insights de alguien me mostró de lo que yo venía viendo siempre un punto de vista diferente. Y es lo mismo, pero es distinto, ¿sí? Porque lo puedo ver desde otro ángulo. Elsa nos dice, es así realmente, Juan Carlos, qué gusta oírte. Graciela Frasquina, gracias a los dos por tanto. Y Andrea Gutiérrez, saludos desde Chile. Bueno, con esto cerramos este delicioso conversatorio. Nuevamente, Juan Carlos, qué rico que nos hayas podido acompañar, qué rico está este diálogo y este intercambio y de verdad súper agradecido, bueno, por tu siempre apertura y generosidad de acompañarnos en estos momentos. Así que muchísimas gracias. Que se repita muchas veces, querido Eduardo. Bueno, y terminando otra vez, como siempre, darle las gracias a ustedes como audiencia, que realmente son los que nos inspiran a mantener este espacio buscando temas, buscando invitados de la calidad de Juan Carlos, y bueno, manteniendo, abriendo esta ventana para poder dialogar y amplificar todos estos temas. Así que a ustedes, muchísimas gracias por estar